Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del track de bioingeniería. En este caso nos acompaña el doctor en Ingeniería en Informática, Rodrigo Ramele, quien actualmente es profesor e investigador del ITBA en interfase de cerebro-computadora para robótica asistiva en el Centro de Inteligencia Computacional del Departamento de Informática. Esta charla introduce algunos de los conceptos asociados a las interfaces cerebro-computadora, los dispositivos de asistencia de rehabilitación y el procesamiento de datos fisiológicos. Nos va a contar acerca de algunos de los proyectos en el área y algunas de las técnicas asociadas al procesamiento de datos obtenidos mediante neurotecnología y sus diferentes aplicaciones, vinculándolos con áreas de inteligencia artificial. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar acá y cuando gustes ya podés empezar. Bárbaro, muchísimas gracias, Carolina. La verdad que un placer estar acá buenísimo en esta jornada, es impresionante todas las charlas, así que buenísimo. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, bueno, ¿se ve ahí la presentación? Se ve. Sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, la idea un poco es tratar de hablar y contar esta área, que es un área que está en un tremendo crecimiento globalmente, que son las interfaces cerebro-computadora y todas las neurotecnologías. La aproximación para contarles este tema, yo lo voy a hacer desde esto, que es un neurotrónica, es un cliché, pero de todas formas me parece que tiene sentido desde la idea de cómo esta tecnología se puede utilizar y qué impacto puede tener en la sociedad, y qué impacto puede tener también desde el área clínica, desde la parte clínica médica también, y lo interdisciplinaria que es, lo variada que es, y en ese estadio cómo confluyen diferentes partes, y esas partes pueden producir como un desarrollo tecnológico muy, muy interesante con muchísimo futuro. Bueno, Rodrigo Ramele, yo trabajo en el Centro de Inteligencia Computacional del ITBA, es un laboratorio de robótica, trabajamos mucho en temas de robótica, inteligencia artificial, mucho en procesamiento de señales para electroencefalografía, y con eso intentar implementar dispositivos de asistencia en lo que es la parte que se llama robótica asistiva, es decir, hacer asistencia a través de la robótica, tanto para lo que es rehabilitación como para lo que es o otras aplicaciones clínicas, o lo que puede ser en la vida cotidiana y asistencia para las personas que por ahí necesitan de esto, y encuadrarlo dentro de lo que se llama Human Augmentation, que es una perspectiva de cómo se puede visualizar esto, que también voy a hablar después un poquito. ¿Qué sería la neurotrónica y de dónde viene un poco la palabra? Bueno, la neurotrónica es una palabra que está patentada, hay diferentes empresas que la utilizan, que la usan, pero el concepto, la idea detrás de eso, es extender lo que se llama, lo que es originalmente la mecatrónica. La mecatrónica, que también era una palabra patentada por Yosukawa Denki, que es una empresa, todavía existe, una empresa japonesa, es la unión de lo que es la mecánica con el control, con la informática y la electrónica, es decir, la confluencia de esas cuatro áreas, tiene que ver con una visión en el desarrollo de productos, a donde los productos que eran mecánicos se los dotaba de electrónica, entonces hacían un producto electromecánico, luego a eso se le ponía un algoritmo de control, de teoría de control, que gobernaba cómo era la dinámica de ese proceso, se lo hacía como un poco más inteligente en un punto, luego a eso se le pone electrónica implementada y sobre eso informática, es decir, se puede ya algorítmicamente decidir, y ese era el desarrollo del producto mecatrónico, ¿no? Entre otras cosas se incluía la robótica, aparecía ahí también como un elemento dentro de lo que es la mecatrónica. En Argentina no está muy difundido, pero por ejemplo en México existe una carrera que es ingeniería en mecatrónica directamente, la idea es a eso incorporarle la neurociencia, y esto tiene dos ventajas. Una ventaja es que, o uno de los impactos que genera esto, es que bueno, la neurociencia tiene sentido incorporarlo porque lo que se fue haciendo justamente desde el desarrollo de lo que era mecánico hacia la informática es abstraer, generar abstracción y permitir manejar información. Entonces justamente la neurociencia estudia el mecanismo biológico para el manejo de la información. Y el segundo punto es que además coloca a la persona en el centro de la escena, que eso es algo que normalmente no es una visión común de lo que son los desarrollos de mecatrónica, pero que al cambiar ese foco permite generar tecnologías que tengan a la persona en el centro de la escena. Y van a ver que todas
estas tecnologías de las cuales vamos a hablar giran alrededor de estas ideas, por lo cual es muy interdisciplinario y es muy confluente de muchas cosas a la vez. Las interfaces cerebro-computadora, ahora yo las voy a definir, pero básicamente lo que implican voy a ir al revés. Primero definir las interfaces cerebro-computadora son dispositivos que permiten obtener señales principalmente del cerebro, del sistema nervioso central, y esas señales poder utilizarlas para ejercer control de algún dispositivo, ejercer control e interfacearlo con una computadora. Y a partir de ahí conectarlo con una silla de ruedas, una aplicación de domótica para una casa, un celular, cualquier dispositivo electrónico. Lo que se obtiene es información del cerebro, principalmente, eso es la visión más pura de lo que son las interfaces cerebro-computadora. Existe una visión que es más, como más relajada de eso, donde se toma información de cualquier bioseñal que sea posible extraerlo. Eso es la visión más híbrida, pero que por supuesto en aplicaciones que tienen que ver con discapacidad, cualquier señal que pueda servir y ser útil y ser pragmática es válida. Las ideas del desarrollo de BCI, existe una visión que es interesante, que es la visión que yo voy a contar de este lado, que es una visión donde lo que se hace es, se consideran dos agentes inteligentes que interactúan entre sí. Hay dos agentes inteligentes. Hay un agente que somos nosotros, que somos los seres humanos, y hay otro que es la computadora en sí mismo que va a estar procesando la información que se genera. Por un lado, hay una persona que tiene un control volicional, eso significa que hay una intención de transmitir información, hay un dispositivo de adquisición de esa información, que puede ser un aparato de cualquier dispositivo diagnóstico médico, como un electroencefalógrafo, hay una adquisición de una señal, y hay un procesamiento que se llama pipeline de procesamiento, muy típico de escenarios de aprendizaje automático e inteligencia artificial, a donde esas señales que se generan de cerebro son muy complejas, se las necesita preprocesar, estructurar para después poder aplicarlos, ¿no? Para eliminar, mejorar la relación de señal-ruido, extraer una característica, algo que se pueda, alguna métrica puntual que pueda utilizarse para discriminar eventualmente, y después finalmente una parte de clasificación, donde esa señal se clasifica y hay un sistema de aplicación. Ese sistema de aplicación genera un cambio, y ese cambio a su vez genera un feedback para la persona que está utilizando eso. Y ese feedback genera otra vez un cambio en las propias señales que se generan. Entonces hay como dos agentes que están interactuando y que forman un sistema que es dinámico, a donde hay cambios entre sí y que en un punto requieren aprendizaje mutuo todo el tiempo. Esa es una visión que es interesante desde el punto de vista porque plantea esa situación, es decir, un desarrollo de un dispositivo lo más inteligente posible que pueda interactuar de esa manera, de ese dinamismo con una persona. Los dispositivos que se utilizan para obtener información del cerebro son los dispositivos típicos de lo que es la clínica médica. Por supuesto, de todos los más utilizados, hay un montón de dispositivos, tanto como resonancia magnética, como Doppler transcraneal, o como incluso tomografía computada. Son aparatos que no pueden ser portátiles, por lo tanto son en grandes salas y eso representa una mayor complejidad como para utilizarlos en el día a día. Los que más se utilizan desde el punto de vista para este tipo de aplicaciones, de manera no invasiva, son, típico caso, la electroencefalografía y eventualmente algunas opciones como pueden ser las FNIRS, que son el infrarrojo cercano, la emisión de infrarrojo cercano, similar al SPO2 para medir el flujo sanguíneo, y eso puede medir una idea de actividad que hay en el cerebro y con eso inferir actividad funcional, es decir, qué parte del cerebro están procesando y están haciendo cosas distintas. Pero desde ya el que más se utiliza es la electroencefalografía. Y además, por otro lado, la electroencefalografía, existe todo un área que es muy creciente y que se conecta muchísimo con lo que son la industria 4.0 y todo el desarrollo makers, el desarrollo de do it yourself, es decir, todas estas tendencias de desarrollo casero y de poder tener a disposición el desarrollo abierto de hardware y software y de forma colaborativa, y con eso construir aparatos y hardware y comunidades que puedan servir para generar estos dispositivos y que se puedan usar. Es decir, permite mucho la accesibilidad de estos aparatos. Existen muchísimas empresas, esto es un área de muchísima ya comercialización, o sea, ya está muy tecnificada,
está viendo, sobre todo estos últimos 2 años, es impresionante todo el desarrollo que hay de empresas que están tratando de producir justamente todos estos elementos, ¿no? de desarrollo de tecnología. Bien, digamos, ¿cuál es la característica desde el punto de vista del procesamiento de información que tienen todo lo que tiene que ver con procesar información de electroencefalografía? Bueno, puntualmente, la electroencefalografía son señales sensoriales, son señales que se obtienen con sensores, que son en el tiempo. Entonces, esa obtención de información de sensores se necesita, digamos, hay un dispositivo de conversión de digitalización. Esa digitalización genera una matriz de datos numérica, ¿no? Bien, que es la matriz de datos numérica más tradicional de lo que son las disciplinas de informática como data science, de cómo se lo visualizan, pero que representan series en el tiempo, y a su vez eso permite poder entender un poco el origen, hacer una estimación del origen de los datos, que siempre es inaccesible, así como también aplicar un modelo que permita generar una salida, y con esa salida, que es IKN, digamos, ejercer algún cambio, alguna acción. Esta visión doble, dual, de que hay dos seres inteligentes que están interactuando entre sí, permite una interacción muy fuerte entre ambos. Entonces, lo que ocurre mucho con esta disciplina es que son tan complejas las señales de electroencefalografía, o incluso los potenciales en general, ¿no? Pero sobre todo las señales de electroencefalografía, o lo mismo pasa con magnetoencefalografía, son tan complejas de procesar, es tan difícil poder obtener información de ahí que represente, que pueda mapearse con algún aspecto cognitivo de la persona que está detrás, que requieren todo el abanico de herramientas que existen desde el punto de vista de la inteligencia artificial para poder interpretar esa información. Por lo tanto, toda esta área es un gran consumidor, y a su vez de que es un gran consumidor, es un gran generador de métodos que puedan utilizarse para abordar esta problemática. Entonces, ahí es donde aparece una cosa bastante curiosa, porque en un punto existen un montón de métodos, por ejemplo, que están basados en hacer biomimesis de cómo se cree que funciona el cerebro, es decir, de los estudios de neurociencia, que esos métodos que se hace una biomimesis, por ejemplo, típico casos, métodos de redes neuronales, pero a su vez acá se están utilizando para poder interpretar la información de las señales que salen también del cerebro. Entonces es como que da la vuelta el tema, justamente por la propia complejidad que tienen, ¿no? Y típicos casos de métodos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con utilización de tensorial o con geometría de Riemann, que se han desarrollado muchísimo en el área de electroencefalografía, el método de Common Spatial Patterns, que es un método muy similar a lo que es la descomposición en componentes principales, pero pensaba justamente para separar dos clases distintas, muy típico de lo que ocurre en electroencefalografía, cuando se intenta obtener bits de información de lo que la persona está pensando, y poder canalizar esa intencionalidad en algún patrón que después se puede discriminar en las señales. Todos estos métodos, a su vez, hay un montón de software que se está construyendo, que se desarrolla, que es un software también colaborativo con esta idea de colaboración, y que construye todo un edificio, una estructura grande piramidal que pueda reutilizarse y aplicarse de una manera bastante práctica, ¿no? Nosotros particularmente usamos muchísimo OpenCV, también, digamos, todo el desarrollo por ejemplo, como la NVIDIA, la Jetson Xavier, que sirve para hacer procesamiento en paralelo. Las señales de electroencefalografía se pueden procesar muy fácil en paralelo, porque justamente son señales multicanales, muchos canales a la vez. Cuanto más canales hay, mejor es la información que se puede sacar, así de manera no invasiva, ¿no? Yo me voy a concentrar mucho sobre lo que es no invasivo. Y bueno, los paradigmas que se utilizan en EEG son, ¿qué se les llaman estos paradigmas? Son eventos, situaciones cognitivas a las que una persona se puede someter para poder, de alguna manera, canalizar alguna intencionalidad, algún bit de volición, ¿no? Que es esta idea de la persona puede ejecutar como alguna caracterización particular en el pensamiento, en lo que está, o en el manejo de la atención, para poder transmitir información, es decir, que eso quede plasmado en la señal de electroencefalografía, y que eso después se pueda discriminar mediante algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje automático similares. Los 4 grupos principales son potenciales evocados, o lo que se llama imaginería motora, o la posibilidad de hacer atención selectiva, o mecanismos de aprendizaje
condicionamiento operante, ¿no? Es decir, donde hay un aprendizaje también de la persona. Y aparece esto, el doble mutuo aprendizaje, dos agentes que intentan aprender los dos a la vez, porque también requieren que la persona tenga cierto entrenamiento. Son muy poquitos los que requieren nulo entrenamiento de la persona. Incluso los que no requieren aunque sea una etapa de calibración y de adaptación también de la persona. Le voy a mencionar dos que son uno de los más utilizados y más conocidos. Hay uno que se llama imaginaria motora. Esto opera cuando nosotros pensamos o vemos a otra persona o pensamos en hacer un movimiento particular, las señales que se generan, sobre todo en la corteza motora, son muy similares a las que aparecen cuando nosotros ejecutamos ese movimiento puntual. Eso puede mejorarse, puede entrenarse también por la persona. Entonces, típico caso, se puede a una persona se le dice que, bueno, dependiendo que quiere, cómo es el bit que quiere enviar, puede pensar en dos alternativas. Una alternativa es, por ejemplo, mover el brazo derecho y después mover el pie izquierdo, ¿no? Eso para intentar hacer que las dos áreas estén lo más separadas posibles y que eso pueda detectarse en las señales después, en las señales que son multicanales. Y mediante ese ejercicio de la persona que se imagina esos movimientos, bueno, puede canalizar la acción y puede canalizar, enviar, por ejemplo, hacer que una silla de ruedas se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el otro que se utiliza muchísimo es uno que es un potencial que se llama el P300, que es positivo a los 300 milisegundos, que es de atención selectiva, que lo que implica este potencial es, eso se da cuando nosotros estamos expuestos, cualquier persona está expuesto a dos trenes de estímulos. Hay un estímulo que es frecuente y uno que es más infrecuente, y si nosotros prestamos atención a uno que es infrecuente, cuando aparece ese estímulo, aparece una señal que es muy marcada en la electroencefalografía, que se puede detectar, que es positiva y a los 300 milisegundos, y un poco que esa señal aparezca indica que la persona está concentrada en ese estímulo. Entonces puede determinarse cuál es el estímulo mediante la detección justamente de este potencial. Eso, casi todos los sistemas de electroencefalografía están basados un poco en detectar ese tipo de señales mediante un procedimiento experimental, cognitivo, que permite canalizar justamente la evolución a través de esa señal. Algunas las aplicaciones clínicas más modernas que se están haciendo con el área de interfaces cerebro-computadoras y el área dentro del paraguas de la neurotrónica que estamos planteando, es, bueno, neurorehabilitación. De hecho, neurorehabilitación para lo que tiene que ver con rehabilitación de algunos casos particulares de accidentes cerebrovasculares. Ya están obteniendo aprobación de la FDA, es decir, hay diferentes empresas que presentaron dispositivos que ayudan para la rehabilitación, que tienen un esquema de rehabilitación donde la idea es a una persona que sufrió un accidente cerebrovascular, por ejemplo, que le dejó alguna secuela en miembros superiores. La persona puede intentar ejecutar nuevamente el movimiento y se le detecta el disparo de la acción del movimiento en corteza motora, y con algún mecanismo, por ejemplo, como si fuese un exoesqueleto o como un actuador sobre el brazo, se intenta ejecutar el movimiento a la vez y luego se interrumpe esa ejecución. Se llama de assist as needed, se le dice, es decir, ofrecer una asistencia inteligente. Bueno, ese loop, ese cierre del lazo, hay muchísima evidencia de que favorece muchísimo la rehabilitación de las personas y la prognosis de la persona a lo largo del tiempo. Ese es uno de los casos que de hecho está más avanzado dentro de lo que es BCI, que tiene que ver con la neurorehabilitación. Después todo lo que tiene que ver con la utilización de enfermedades para enfermedades neurodegenerativas, sobre todo lo que son los síndromes de enclaustramiento, como enfermedades como ELA, como la esclerosis lateral amiotrófica, a donde este tipo de dispositivos que están leyendo la información directamente de la encefalografía puede ser la única opción de comunicación que queda remanente, sobre todo cuando cesa todo lo que es cualquier tipo de actividad muscular controlada por la persona, donde ya no puede canalizar ningún tipo de comunicación, porque no puede canalizar ningún mensaje. La única opción es intentar detectar información a través de electroencefalografía. Si bien esta es el área más prototípica en la cual se intenta buscar soluciones desde toda la disciplina de BCI, todavía hay muchos problemas que no se pudieron solucionar, sobre todo los que tienen que ver con poder armar un dispositivo que sea robusto, que no requiera demasiada calibración y que sea robusto en el tiempo, que pueda adaptarse de manera adecuada, es decir, que este agente inteligente pueda adaptarse a la variación intrapersonal
que tiene la persona que lo está utilizando, y además puede hacer algo que pueda ser utilizado por cualquier persona. Después otras aplicaciones son los desórdenes de conciencia. Esto es un área donde también es similar a la anterior, donde también puede ser la única manera de poder comunicarse con personas que tengan algún desorden de conciencia, algún estado de coma leve, pero que realmente no pueden establecer una comunicación con una persona, pero de repente por acciones similares es decir, algún protocolo, por ejemplo, protocolos de estimulación somatosensoriales similares a los que conté del P300, se pueden utilizar para de repente establecer un diálogo con una persona que está en un estado de coma. Y después, por ejemplo, también en situaciones asociadas al anterior, como para hacer detección de dolor, cuando una persona que está teniendo dolor y no lo puede comunicar justamente porque tiene algún impedimento para hacerlo, pero sí puede utilizar un mecanismo de este estilo para justamente transmitir esa información. Y la verdad que es un área que está en muchísimo crecimiento y también, sobre todo, hay una visión con respecto a lo que esta área hace que tiene que ver con una visión que se le llama Human Augmentation, es decir, a donde se focaliza en pensar en aumentar las capacidades de todas las personas, no importa en el estadio en el que estén las personas, digamos, es simplemente una aumentación a través de la tecnología. Eso está muy bien plasmado en una competencia que se llama Cybertron, que se hace cada 2 años en Suiza, ahí donde se refleja, es como una especie de olimpiada, donde se refleja justamente la posibilidad de hacer desarrollos a personas que por ahí están discapacitadas, que pueden utilizar la tecnología y pueden generar capacidades que son más allá de las capacidades normales y naturales por ahí que de todas las personas. Y esta visión de que es un abanico de desarrollo, no es una visión compartimentalizada de las diferentes dolencias que pueden existir. Bien, bueno, algunas aplicaciones de éxito es el caso de Dennis Negray, es interesante porque, me contaste eso, me estoy quedando sin tiempo, pero es interesante porque es un desarrollo de BrainGate, que es una empresa muy grande, similar anterior a Neuralink, la Elon Musk, que popularizó mucho toda esta tecnología. Él tuvo un accidente de autos y quedó cuadripléjico. Entonces lo que hicieron fue con implantes que son invasivos, detectan señales que van en corteza motora, de actividad directamente neuronal. Esa actividad neuronal se obtiene por electrodos implantados, se concentra en una computadora que él tiene en el hombro, y esa computadora que tiene en el hombro se genera una señal de estimulación por lo que se llama FES, que es Functional Electroestimulation, son estimuladores eléctricos directos, pero que son internos y van hacia los perfiles de los músculos. Entonces, y lo que hace la computadora, que centraliza la información, es que genera los movimientos compatibles con la propia dinámica del movimiento de la mano, de la biomecánica del movimiento de la mano, para coordinar toda la activación muscular dependiendo de las señales que detecta de corteza motora. Y bueno, en el caso de Dennis Gray, con eso él puede recuperar el movimiento de su mano por un canal que es paralelo al de la corteza. Muy puntualizados en personas puntuales, es decir, están muy hechos a medida de cada persona, y han tenido muchísimo éxito. Muchísimo éxito, todavía falta muchísimo tiempo para poder hacer algo general, genérico, que sea aplicable para todo el mundo, por supuesto sin solucionar los temas propios de la biocompatibilidad, que sigue siendo un problema. Voy a pasar rápido estos casos y le voy a contar algunas de las cosas que hicimos. Rodrigo, te quería comentar nada más que quedan 5 minutos, así que... Sí. Bien, le voy a contar algunos de los desarrollos que hicimos nosotros. Nosotros trabajamos mucho sobre detectar información de señales, intentando obtener la información de la onda de la señal, puntualmente la propia forma de la señal, es decir, y en base a eso, típico caso es en este caso, lo que ven abajo son señales MU, que tienen un patrón particular, y lo que hicimos fue aplicar un algoritmo de visión artificial, es decir, un algoritmo de visión que obtiene la información de la señal justamente en base a la estructuración de cómo está armada la onda. Con eso se puede, creamos como una teoría para poder basarlo, que está asociada a una idea muy grande, se llama teoría de espacio de escalas, que es muy popular en visión por computadora. Y con eso se puede generar, por ejemplo, este es un típico potencial de P300 que tiene una forma muy particular, y se puede detectar este potencial porque se detecta la figura que se forma de la onda, y con eso implementamos un deletreador basado justamente en P300 que sirve para una persona para poder generar letra tras letra mediante la detección
de este potencial, no simplemente leyendo las señales del cerebro. Y esto mismo ahora lo estamos utilizando para hacer detección y hacer escoreo para señales de sueño en colaboración con el Laboratorio de Sueño y Memoria en Lilva. Otro desarrollo similar que nosotros hicimos fue poder detectar un potencial que es el potencial de error. Este potencial de error nos aparece en las personas cuando somos conscientes de que cometimos un error, que hay un error o nosotros o algo cometió un error, es decir, que hay una situación que es no esperada. Eso con un mecanismo de aprendizaje por refuerzo, es decir, que refuerza, que muy, muy tradicional de inteligencia artificial, a donde lo que hicimos fue combinar las dos cosas, generar el refuerzo negativo de una persona que está viendo a un agente en la computadora jugar un juego, detectar ese refuerzo negativo que sale mediante la detección del error y eso utilizarlo para entrenar a la gente a que aprenda a optimizar, a jugar ese juego. Entonces estas son las curvas de cómo podemos detectar ese potencial de error. Este es el potencial de error, la diferencia entre el de arriba y el de abajo. Justamente el de abajo tiene representado dónde está el cambio que es la referencia del potencial de error. Y con eso, con diferentes personas, en este caso con 8 personas, entrenamos a la gente, es decir, lo único que se hace, la persona mira la pantalla y con eso se obtiene el potencial de error y se entrena a la gente para llegar a la solución óptima del juego, ¿no? Además se puede hacer en forma colaborativa, es decir, la acción de muchos puede utilizarse para mejorar el agente. Y después estos dos anteriores tienen que ver con procesamiento de electroencefalografía, son dos líneas, una más de rehabilitación, esta más de vinculación de inteligencia artificial con la obtención de información del cerebro. Y finalmente, esta última que está un poco más alejada de lo que es el procesamiento en sí de electroencefalografía, pero que lo hicimos con Alpi, que surgió más que nada porque nos acercamos a Alpi, empezamos a generar una colaboración y ellos tenían un problema concreto que tenían, que era necesitaban poder utilizar, generar un mecanismo que pueda servir para llevar el tanque de oxígeno en la rehabilitación pulmonar, en los procedimientos de rehabilitación pulmonar que ellos hacían, a donde tenían que utilizar a veces 2 kinesiólogos para poder hacer el desarrollo, porque alguien tenía que tener el tanque de oxígeno y alguien tenía que estar llevando a la persona. La rehabilitación pulmonar es un procedimiento que es uno de los procedimientos que se utiliza para los pacientes con enfisema o con EPOC, y requiere caminatas y movimientos leves en un gimnasio particular, que bueno, en el caso de Alpi tiene un gimnasio de trabajo, pero es con soporte de oxígeno. Entonces, por lo cual hay una cánula que lleva el oxígeno a la persona, alguien tiene que llevar el tanque de oxígeno, y eso era un problema para ellos y ellos estaban pensando en alguna solución. Cómo lo podían solucionar, lo hacían con sillas de ruedas, mecanismos. Bueno, pensamos en armar un producto conjunto, junto con eso, con la directora, que es la doctora Mercedes Molinuevo, que fue un poco la que generó esta colaboración, y todo el equipo de trabajo, que son los que se les ocurrió la idea. Y con eso desarrollamos un robot muy simple, que está montado sobre lo que se llama el Internet of Robotic Things, es decir, utiliza todos los mecanismos de muy bajo costo, de fácil fabricación, sobre todo fácil prototipado para hacer desarrollo de estas herramientas, y utilizando también, por ejemplo, impresoras 3D o tornos simples para construir alguna de las piezas, es decir, de muy bajo costo. Pudimos armar una solución simple y pudimos armar un mecanismo de control basado en hilos. Ese mecanismo de control después lo chequeamos en un laboratorio de captura de movimiento para ver si realmente funcionaba bien. El principal objetivo que tuvimos en la primera iteración que hicimos fue poder desarrollar el mecanismo de seguimiento del robot, que pueda hacerlo dentro de lo que era un gimnasio. Bueno, eso lo probamos diferentes veces. Esto fue justo antes de la pandemia. El desarrollo, después, bueno, por la pandemia se paró todo lo que era la investigación práctica. Pero bueno, digamos, lo que obtuvimos con el robot es que es un mecanismo súper simple que no requiere ningún sensor adicional extra, que es muy robusto como solución, y que realmente ejecuta el objetivo de ir detrás del paciente con el tanque de oxígeno. El hecho de usar hilos estaba justificado porque de por sí tiene que ir una cánula, de por sí está conectado porque tiene que ir la cánula con el tanque de oxígeno. Y bueno, este desarrollo también es un desarrollo que utiliza todo esto y que tiene muchas aplicaciones, un poco como conclusiones de un poco lo que les mostré de alguna de las soluciones. Existen hoy tecnologías muy simples que pueden solucionar muchísimos problemas concretos de rehabilitación y que se pueden nutrir muchísimo de lo que es toda el área de lo que es la industria 4.0. Después, esto además pueden servir como plataformas bases para hacer terapias
en el hogar, o para hacer personal analytics, generar un montón de información, o incluso, bueno, medical analytics y personal analytics, es decir, dispositivos que digitalizan un montón de información de lo que está pasando, tanto lo que es un tratamiento como lo que puede ser a través de la conexión y la obtención de información de electroencefalografía. En el caso de EGE, esto se llama neuroergonomía, es decir, poder obtener información de lo que a la persona le está pasando en cada momento, y por ejemplo es utilizarlo para entender, por ejemplo, si una decisión que la está tomando de una manera con la suficiente confianza, pues son áreas que se están explorando hoy en día. Después la idea de las interfaces cerebro-computadoras como dos agentes inteligentes que interactúan entre sí, y esa idea de ese mecanismo es un mecanismo que nutre ambas cosas a la vez, nutre tanto la idea de poder interactuar con la persona como hacer algoritmos y mecanismos inteligentes que puedan procesar esa información y generar en un esquema dinámico. Y después otro aspecto importante es poder generar herramientas que utilicen, que codifiquen información de la persona, pero que a su vez permitan fácilmente explicarse y solucionar un poco esta idea de que sea muy sencillo explicar. Esto apunta al hecho de lo que les contábamos, que por ejemplo detectábamos señales de electroencefalografía en base a la forma. Eso es muy fácil de explicar, porque eso directamente mapea a algo que cualquiera puede visualizar de la misma forma que lo visualizó la computadora. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Si alguien tiene una pregunta, la puede ir dejando en el chat. No sé si dejamos tiempo que alguien, si quiere escribir algo. A ver. Bueno, mientras tanto te voy preguntando, si no, ¿cómo ves, digamos, la aceptación de estos proyectos por parte de profesionales de salud que no están tan familiarizados con toda esta tecnología? Bueno, ese es siempre, digamos, en bioingeniería eso es una situación que aparece todo el tiempo en cuanto tiene que ver. Bueno, la principal, lo principal que hace falta es justamente considerar que el profesional de salud, digamos, que el triángulo, ¿no? Que es el profesional de salud con el paciente y sus familias, estén vinculados en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cualquier solución de este estilo. Parte de nuestra justificación, un poco lo que mencionábamos de por qué hicimos un algoritmo que intenta decodificar señales de electroencefalografía basado en las formas de la señal, tiene que ver justamente con esa pregunta que vos hacés, es decir, tiene que ver con utilizar algo y un conocimiento y una base de conocimiento que ya existe en lo que es la clínica médica del estudio de electroencefalografía. En un punto existen libros, tomos, atlas, que tienen que ver con formas sobre cómo, digamos, formas de las señales que se ven y se pueden visualizar. Entonces, quizás eso es una aproximación que es rígida en algún aspecto o que pierde algo de información más cuantitativa que se puede utilizar, pero claramente es muy simple de explicarle a un profesional por qué una computadora está tomando una decisión, porque claro, es exactamente lo mismo que está viendo el profesional. Entonces, eso es una de las digamos, una de las justificaciones que nosotros tuvimos detrás de implementar ese método, era esa. Es decir, pero es lo que pasa un poco en todas las disciplinas. Si no está dentro de todo el desarrollo completo, incluido este triángulo tanto el profesional como el paciente y las familias, estos son desarrollos que son muy difíciles de incorporar, desde la clínica, desde la rehabilitación. Pero bueno, y también, bueno, esto, ¿no? En el caso de Alpine, lo que nos ocurrió es que ellos estaban muy abiertos al desarrollo tecnológico porque tenían muchos problemas concretos, y que es cierto, y que veían que la tecnología la vida cotidiana de su trabajo puntual. Y eso fue otra de las cosas que me parece que es un aspecto clave. Es decir, si podemos convencer, o si puede haber un convencimiento que es de esto, que la tecnología es herramienta nada más, porque realmente es eso, herramienta para hacer mejor el trabajo y hacerlo más cómodo, bueno, eso también es una cosa que favorece muchísimo la aceptación de este tipo de tecnología. Claro, sí, que acepten que es una ayuda y no algo que viene a sacarles el trabajo. Exacto. Esa visión es una visión que está muy generada por temas de los medios o creo por ahí la ciencia ficción en sí misma creo que no colaboró en eso, por general. Pero digamos, estas tecnologías están lejos de poder hacer algo así. Claro.
Bueno, buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo. Nos despedimos y seguimos Bueno, con la próxima charla. bueno. Bueno, muchas gracias.